Bueno, un acuerdo que ha despertado muchas dudas y muchas suspicacias en torno al tema de la transparencia, en torno al tema del rol del lobby. Queremos hablar con un experto en esta materia, el abogado del Centro de Análisis e Investigación Política, Renato Garín, que nos acompaña en CNN Chile. Renato, ¿cómo estás? Buenas noches. Dani, gusto estar acá. ¿Qué evaluación haces desde el punto de vista de la transparencia de cómo se llegó y cómo se está tramitando, digamos, este acuerdo para la reforma tributaria? Mira, tengo un mal balance. Me parece que podemos discutir en el fondo respecto a la renta atribuida, los detalles de la reforma tributaria, pero en la forma me parece que hay bastantes cuestiones que poner sobre la mesa. En primer lugar, el rol del exministro Fontaine. Se nos ha dicho que él es un asesor de los senadores de RN en la Comisión de Hacienda en el Senado. Él también figura como consejero de Libertad y Desarrollo. Libertad y Desarrollo, me imagino que tú lo sabes, la gente lo sabe en su casa, tiene financiamiento secreto. Hace 20 años ya no hemos podido saber de dónde viene la plata de Libertad y Desarrollo. Ciperchile hace un par de meses publica un reportaje de investigación en que muestra que una tabacalera muy importante del mundo le hace donación a Libertad y Desarrollo. Es un dato que tiene sobre la mesa. Y en segundo lugar, esta frase del señor Awad, esta frase sexoafectiva, por decirlo de alguna manera generosa, ¿no? Respecto al papito de la guagua, a mí me genera muchas suspicacias. Por un lado, si uno mira la ley de lobby que se aprobó, que es una ley más o menos, a mi juicio, una ley que pegó en el palo, después de 11 años de una jugada interminable en que finalmente un grupo de diputados se da vuelta, le pega al arco y pega en el palo. El rol del señor Awad sería no de lobista, según la ley, sino una figura anexa que se conoce como gestor de intereses, que está en el artículo 3º de la ley, que no es un lobista, porque no cobra por hacer lobby, sino que va por sí mismo a la gestión ante los parlamentarios. Entonces estamos ante un gestor de intereses exitoso, en este caso el señor Awad, que a mi juicio pone de manifiesto una lógica que hay, Daniel, en el sistema político chileno y en el sistema informativo chileno, que me parece está llevando ya no a las meras negociaciones privadas, ya no a los meros acuerdos, sino que aquí hay una cuestión global que si hubiera que colocar el nombre a la guagua, yo le colocaría corporativismo, un acuerdo entre el Estado y un grupo privilegiado. Lo que dice, por ejemplo, el senador Andrés Saldívar, que él mismo dice que tuvo un rol muy importante, dice que hizo reuniones en su casa a la que fue mucha gente, dice que no va a dar a conocer los nombres de las personas, y lo que dice el senador Saldívar es que este tipo de soluciones, y lo cito textualmente, requiere una cierta manera de hacer las cosas que no puede hacerse de cara a la opinión pública. No todo el mundo puede estar en la cocina. No es, siendo pragmático, siendo realista, así como se hace la política finalmente en todas partes del mundo, con privacidad, con acuerdos que son reservados, porque es la única manera de poder conversar, generar confianza y llegar a acuerdos. Sin duda, o sea, yo creo que seríamos ingenuos si seríamos cándidos si pensamos que la política se hace siempre como un reality show, digamos. Pero ¿por qué llegamos a este escenario en que la gente nos demanda un reality show? Nos demanda un reality show porque se perdió la confianza de los parlamentarios drásticamente. Y ahora lo que dice el senador Saldívar, yo lo venía escuchando en la radio, en Las Cuñas también, que él decía que él no iba a dar a conocer los nombres. Eso iría contra la ley de lobby que se aprobó. Ahora, podemos discutir si las reuniones privadas, en las casas de los parlamentarios, en las casas de los asesores, como fue el caso de Fontaine, tienen que ir a la ley de lobby o no. Esa es una discusión jurídica. Yo voy a sostener que sí. Me parece que no podemos estar... Esta ley del lobby que pegó en el palo, como dices tú, para hacer el símil futbolístico que tanto nos convoca. No es clara en ese punto, en cuanto a qué tiene que ser transparente y qué no. ¿Qué es lo que dice la ley del lobby al respecto, sobre las reuniones y la agenda de las autoridades? Lobby, partamos por lo básico. La ley del lobby no es una ley de lobby. Contradicción, pero no es una ley de lobby. Aquí... quienes nos jugamos por una ley de lobby, quienes hicimos cartas públicas, berrinches, seminarios, todo tipo de cuestiones para hacer avanzar la ley de lobby en todos sus trámites, que fueron más de 400 en 11 años, perdimos 7-1, para seguir con las metáforas. Y perdimos porque aquí se aprobó una ley de transparencia, que coloca el foco de la noticia en el parlamentario y sus reuniones, no sobre el lobista como sujeto activo. Y este fue un acuerdo que costó mucho. De hecho, curiosamente, el principal lobista del país, que es Enrique Correa, la ex senadora Rincón, y yo, que parte de la academia o los investigadores, estamos de acuerdo en que había que hacer un registro previo de lobistas, que tiene que incluirse en la ley, y que es una ley de lobby. Perdimos, nos fue mal. No logramos convencer a la mayoría de los diputados. ¿Cómo debería ser una ley de lobby que realmente funcionara? ¿Cuál era la ley de lobby que pretendías, por ejemplo, en el caso de ustedes? Yo pretendía una ley de lobby con registro previo y público. Que dijera, usted quiere hacer lobby, venga acá en este registro y cuénteme sobre su empresa, su estructura corporativa, su gobierno corporativo. Porque aquí tenemos que frenar, a mi juicio, una lógica dañina, Daniel, que es que las oficinas de lobby se han vuelto especie de instituto de la felicidad de Coca-Cola.
¿no? Que se la saben todas. Los lunes y los centros de estudio lo mismo. Los lunes son expertos tributarios, los martes son expertos electorales, los miércoles son expertos previsionales, los jueves constitucionales y ya los viernes son expertos, digamos, de algún tema que esté en agenda y del que no sepamos. Pero hay una lógica de que saben de todo, de que producen conocimiento para todos y no lo están haciendo. Yo anoche escuchaba, por ejemplo, fraternalmente a Hernán Larraín Mate hacer un discurso sobre la República, sobre la transparencia, sobre que Chile cambió, y tú vas horizontal, y horizontal tiene financiamiento secreto. Eso pasa con todos, porque mencionabas lo de libertad y desarrollo también. Los centros de estudio, ¿qué normas de transparencia deberían cumplir en Chile, por ejemplo? Es una muy buena pregunta, porque también en la discusión de la ley del lobby yo conversé particularmente con el diputado Burgo en ese momento, el ministro de Defensa, y con el diputado Montes, que había que incluir a los centros de estudio en el sujeto activo, ya sea como gestor de intereses o como lobista. Pero llegamos a una situación en que se redactó el artículo 6, número 6 de la ley, en que se excluyó a los centros de estudio de esta situación. Entonces tenemos una anomalía, Daniel, que es que los centros de estudio pueden constituirse como fundaciones, como corporaciones sin fines de lucro, como ONG, como cualquier forma jurídica, se presentan como centros de estudio, se consigue que un diputado los lleve y empiezan a ser parte de estas discusiones públicas sin contarnos ni su estructura corporativa, ni su financiamiento, ni a quién le responden. Yo no he hecho escucharla a Larraín Mate oponerse fervientemente contra el acuerdo tributario, pero no sabemos si está hablando por sí mismo o a nombre de su mecenas. Mecenas que no conocemos porque no hay transparencia en el financiamiento de los centros de estudio, ese es tu punto. Es mi punto, pero a ver, hay una competencia desleal en los centros de estudio enorme, Daniel. O sea, si tú quieres formar un centro de estudio en Chile y no tienes por dónde conseguir dineros públicos, digamos, y usas estos vehículos de financiamiento secreto, le estás compitiendo deslealmente a los demás, digamos. Ahora, hablemos nuevamente de la ley del lobby que sí se aprobó, lo que tenemos, digamos. Esta ley fue promulgada, había 3 meses para dictar un reglamento. Le preguntábamos ayer a la ministra Rincón y nos decía ese reglamento ya se envió a la Contraloría, vino con observaciones, tenemos que enviarlo de nuevo, pero muy pronto va a ser ley. ¿Ha habido un retraso injustificado o es sencillamente que se han tomado el tiempo para hacer un buen reglamento, para consultarlo con la ciudadanía? Yo tengo muy buena opinión del reglamento. Pienso que el proceso que llevó a cabo la ministra Rincón en este caso ha sido ejemplar, nos ha escuchado a todos, se han dado un tiempo que yo no había visto en otras dictaciones de reglamento, pero hay que tener claro, Daniel, que esta es una potestad reglamentaria de ejecución, que esto es como construir las baldosas debajo del techo de la ley. Y aquí el techo de la ley tiene unos forados enormes, que por mucho que hagamos una baldosa espectacular, nos va a quedar el techo igual. Yo aquí lo que estoy proponiendo es, lo que he conversado con el equipo de la ministra, con los diputados que me han llamado, es que no nos enamoremos del instrumento de la ley de lobby, sino que pasemos a una segunda cuestión, y pasemos a hacer, por ejemplo, una ley de financiamiento de los centros de estudio, y le ataquemos por ahí el problema, sacando la ley de lobby, y que una vez por todas nos ocupemos, Daniel, del tema que entra y sale en las pautas, pero que a mí me parece fundamental en Chile, que es el financiamiento de las campañas políticas. O sea, vamos a ir de inmediato a eso, que es uno de los temas que me interesa hablar, pero antes, una vez que la ley del lobby esté operativa, digamos, porque dentro de poco debería estar operativa, por ejemplo, cosas como lo que pasaron en la tramitación de la reforma tributaria. ¿Es discutible si va a ser posible o no mantener en secreto, por ejemplo, las reuniones que se hagan en domicilios particulares entre parlamentarios o entre parlamentarios y lobistas o entre parlamentarios y gestores de intereses particulares? Va a ser discutible porque me parece que los parlamentarios, y es el espíritu que estoy percibiendo, van a tratar de aferrarse a la privacidad de sus reuniones, a la intimidad de sus reuniones, para no colocarlo en los registros públicos. Pero la lógica es que un parlamentario, por ejemplo, tiene que poner en un registro público: hoy día a las 10 de la mañana me junté en mi oficina con, qué sé yo, el gestor de la Sociedad Nacional de Agricultura o alguien de la minería, etcétera, y eso tiene que haber un registro público. Tal cual. Pero eventualmente él podría irse a su casa y hacer las reuniones en privado ahí y no llevar ese registro. Así es. Y con eso se pierde mucho la efectividad de la ley, por supuesto. Vamos a tener una discusión jurídica, que la estoy anticipando, vamos a tener una discusión jurídica de qué significa una agenda pública, que es una cuestión que en la Cámara de Diputados también se discutió. ¿Qué significa una agenda pública? ¿Es cuando yo estoy en Borderriga almorzando contigo? ¿Es cuando estoy en Bellavista comiéndome un ceviche? ¿Cuando estoy en mi casa comiendo galletitas como en la Casa Fontaine? Y aquí ¿qué es lo que pasa? Que es que la ley tiene un límite. El derecho es un instrumento limitado. Aquí lo que tenemos que empujar, me parece a mí, es una norma de ética pública. Una ética pública en que no hay que oponerse a los clientes secretos de las oficinas de lobby, a los financistas secretos de los centros de estudio, a los financistas secretos de las campañas políticas, al secreto de los acuerdos políticos. Yo no tengo problema con la intimidad. O sea, aquí hay cuestiones que se están confundiendo. Una cosa es la intimidad, ¿cierto? Discutir la intimidad de un hogar o una cuestión política. Pero otra cosa es el secreto. Me parece que el senador Saldívar se está traspapelado, ¿no? Entre el secreto y la intimidad. Él quiere intimidad. Él no quiere una barra atrás gritándole. Perfecto, tenga intimidad, pero no me pida secreto. Pero el senador Saldívar no debería tener derecho a mantener la privacidad de si se junta en su casa con una persona X a discutir sobre la reforma tributaria. No debería tener derecho a mantener eso en la privacidad, considerando que es en su casa, considerando que puede decir, bueno, fue una reunión social donde hablamos de muchas otras cosas.
Yo creo que aquí hay un conflicto, digamos. Por un lado está este derecho que va a tener el senador Saldívar, y por otro lado hay un interés público en Chile agravado por la serie de situaciones que conocemos. Ley de pesca, por ejemplo, ley de pesca en que Daniel están todos de acuerdo, los leyes están todos de acuerdo en que el procedimiento fue mal hecho, ¿no? Reuniones en el Congreso a las 12 de la noche, maletines con dinero, ya sabemos los casos, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, por un lado tenemos el senador Saldívar pidiendo su derecho a la intimidad, y por otro lado tenemos un interés público agrandado, me parece a mí, por una serie de conflictos al interior del Parlamento que vienen a dar cuenta de una relación incestuosa, porque existe que decir, una relación incestuosa, ya que estamos hablando del papito de la guagua, esto es una relación incestuosa entre dinero y poder en Chile. Y en el protocolo del acuerdo, para ir al fondo de lo que está en el protocolo finalmente, ¿tú ves o sospechas de alguna huella del lobby o de intereses particulares que hayan logrado imponerse en este acuerdo y han logrado hacer primar sus intereses? Mira, a mí no me gusta, en esta pasada no me gusta el rol que ha jugado la banca. Y no solo no me gusta en esta pasada, no me gusta que en general uno revisa la transición chilena y la banca es una gran ganadora de la transición chilena. Tú los ves en el CAE, tú los ves en el Transantiago, tú los ves en esta pasada que parece se declaran ganadores. Mi impresión es que la banca chilena tiene llegada hacia el plano político desmesurado, que no tenemos demás ciudadanos, y me parece que la banca debería contarnos un par de cosas sobre cómo financia las campañas políticas, si están financiando centros de estudio, si tienen una estrategia, porque eso debería ser público, la estrategia pública de la banca chilena, y no la conocemos, ¿no? ¿Hay algo más? ¿Alguien más que tú veas como ganador aquí o como que su lobby puede haber influido finalmente en el resultado de una política pública como es la reforma tributaria? A ver, yo veo que esta asociación de microempresarios que se armó, y Juan Pablo Soto que hizo un video, etcétera, fue muy exitosa, ¿no? Hay que felicitarlo. Pero me parece que él lo hizo todo de cara al país, ¿no? Uno puede ser muy crítico de lo inserto en los diarios, millonarios, ¿cierto? Todo lo que implica, pero por último lo vemos. Por último lo vemos. Aquí me parece que hay una lógica, te vuelvo a insistir, en que el secreto en Chile se está levantando como una virtud. Y te coloco distintos planos. La principal agencia de lobby del país, Imaginación, tiene clientes secretos. Son pura especulación, no sabemos quién es cliente de Imaginación. Después, los centros de estudios más influyentes de la derecha chilena, Libertad y Desarrollo, financiamiento secreto. Un nuevo centro de estudios como Horizontal, que nos viene a ofrecer una nueva derecha, financiamiento secreto. Reuniones secretas, financiamiento secreto de las campañas. Entonces pareciera que el secreto lo están levantando en un estándar superior, en que la publicidad de los acuerdos, la publicidad del financiamiento, queda como un segundo plano, es como un problema. Hablemos del financiamiento de las campañas precisamente. En Chile tenemos una ley de financiamiento de campañas. Una mala ley también. ¿Sirve para algo esa ley? Me parece que una mala ley en el sentido de que permite donaciones bajo cuerda, donaciones debajo de la alfombra y donaciones además de empresas, que es una cuestión, a mi juicio, completamente irregular. ¿No se debería permitir que las empresas hagan donaciones? No se debería permitir. ¿Por qué? Porque tú puedes maquillar detrás de una donación secreta, además, de la empresa, en el fondo un favor político, que yo voy y te cobro 6 meses después, 1 año después la votación, o te estoy pagando a través de la donación a la campaña, o algo que ya hiciste por mí antes, ¿no? Aquí lo que hay que cortar, Daniel, es el vehículo que traslada el dinero de las empresas a los candidatos. Y me parece que hay una suerte de negocio informal en la política chilena de brokers que le dicen a la empresa, mire, fulanito un buen candidato, fulanita no, porque puede hacer berrinche, fulanito sí, porque le gusta estos acuerdos y tal cosa. Entonces me parece que hay un negocio aquí de decir, este sí y este no. ¿Quién hace ese negocio de los brokers? Esa es una gran pregunta. Y una pregunta que yo el año pasado, justo hace un año atrás, se la hice a Carlos Correa, en el Informante en TVN, que habían invitarme, le dije a Carlos Correa, ¿qué sabe la industria del lobby sobre financiamiento de campaña? ¿Qué sabe la industria de los centros de estudio sobre financiamiento de campaña? ¿Cómo se están financiando los centros de estudio? Ya no de la derecha, sino también de la centroizquierda. ¿De dónde viene el dinero? Y en términos internacionales, de cómo funcionan las democracias más avanzadas, por ejemplo, ¿cuáles son las normas de transparencia en el financiamiento de las campañas que sería bueno mirar en Chile e intentar traer hacia acá? A ver, en Estados Unidos había un debate estos últimos meses extraordinario, porque la Corte Suprema decidió que no había límite en la donación de campañas políticas. Exactamente, los super PACs. Sin embargo, si tú miras, a mi juicio, el lugar más interesante para esto es lo que ha ocurrido con la Unión Europea y con los protocolos de Bruselas y de Ámsterdam, que es que, primero, decir, el financiamiento de las campañas ojalá pasara por donaciones de ciudadanos, públicas en las páginas web, como algunos candidatos hacen exitosamente en Estados Unidos. Después decir, las empresas no pueden donarle, es decir, personas jurídicas no pueden donar las campañas políticas. Eso como un principio. Después, ojalá que haya un límite en el gasto.
Un límite en el gasto que vaya acorde al número de votantes. Ahora, en Chile tenemos un límite en el gasto, pero el punto es que no hay nadie que fiscalice ese límite. Depende de la buena fe de las candidaturas. Y para allá iba. Un CERVEL, Daniel, un CERVEL que sea una institución que pase a ser una suerte de banco central de las elecciones y no este apéndice electoral que tenemos hoy día, una institución completamente mirada en menos, el CERVEL, que hoy día yo diría una buena reforma al CERVEL debería incluir potestades de fiscalización potente, ojalá con registro automotriz y cámaras, salir por las calles a contabilizar los carteles que hay pegados, contabilizar los segundos en televisión que se promociona cada candidato, que también es muy importante. Eso da a conocer al candidato ante la opinión pública, ver cómo hacemos para que cada candidato tenga acceso a prensa equivalente, porque tú ves que la prensa chilena, particularmente los diarios principales, hace un periodismo de amigos con ciertos dirigentes que llega a sorprender, ¿no? Que uno los ve, uno prende la radio, están ahí, uno abre el diario, están ahí, uno prende la tele, están ahí. Entonces, sí, gasto electoral es muy importante, pero hay una serie de cuestiones anexas que la plata trae que hay que fiscalizarla. Y que no solamente tiene que ver con gasto electoral, sino también con promoción electoral. Con toda esta suma de factores, que no hay transparencia en el lobby, que no sabemos exactamente cómo se cocinan los acuerdos, por ocupar la frase del mismo senador Saldívar que hablaba de la cocina, que no sabemos quiénes financian las campañas, todo esto finalmente tiene que ver con corporativismo, tiene que ver con que sectores que defienden legítimamente, por cierto, sus intereses privados, pueden capturar el Estado para hacer primar sus intereses privados sobre el interés público. Sin duda. Acabo de estar en Nueva York en una reunión con gente de Transparencia Internacional y gente de la OCDE, y yo les contaba la situación que se vive en Chile, que ellos no conocen, porque los políticos chilenos le cuentan otra cosa, digamos, les cuentan una cara que nosotros ni siquiera vemos. Yo les contaba, mire, todos estos factores, uno tras otro, ¿a qué desemboca? Desemboca a una suerte de neocorporativismo en que hay un grupo de privilegiados, corporaciones privilegiadas, que tiene una relación muy fluida con el Estado y que el Estado en el fondo trabaja para ellos. Estamos hablando de la banca, Daniel, te coloco un ejemplo. El principal banco hoy día de Chile, que es el Banco de Chile, fue comprado por la familia Luksic con dinero que salió de un préstamo al Banco del Estado. ¿Eso cómo se llama capitalismo? Eso no es capitalismo, eso es una forma de corporativismo en que el Estado privilegia a unos y coloca en desmedro a otros. Entonces lo que yo digo, que me hace una cosa muy natural a estas alturas, pero ya que en Chile estamos en un país bastante anormal en algunas cosas y estamos dándonos cuenta, ¿no? Capitalismo para Chile. Capitalismo para Chile, porque si no, este neoliberalismo que tenemos desde hace 40 años es un corporativismo. Se nos dice, sí, libertad para emprender, libertad para esto otro, pero al final del día hay un grupo de señores privilegiados negociando con el Estado, sea quien sea Sebastián Piñera, sea Michelle Bachelet, que en el fondo llegan a acuerdos, y esos acuerdos solamente los privilegian a ellos. Entonces yo diría, ojalá esta retórica de la libertad que hay en Chile, porque es una retórica impresionante, ¿no? Uno lo escucha para cualquier cosa libertad. Entonces, ok, libertad, pero no corporativismo, no un grupo de privilegiados que en el fondo llegan a acuerdo y que dicen el papito de la guagua, porque un día, con esto termino, Daniel, un día, en la cocina de los acuerdos, alguien se va a cortar un dedo o una mano y van a salir gritando, como salen gritando histéricamente en la ley chilena, con la sangre, y vamos a darnos cuenta de los que hay. Los que hay es que financian las campañas, van por los votos en el Parlamento después y al día siguiente son todos amigos. Renato Garín, gracias por habernos acompañado hoy en Serenity. Daniel Matamala, un gusto. Buenas noches.